La agencia de noticias Fides presenta Contrapunto. Contrapunto. Un espacio de diálogo, análisis y debate. Les presentamos nuestro nuevo podcast, Evo Morales, cuando el poder se marchita. En esta edición, revisaremos el paso del expresidente Evo Morales de la Casa Grande del Pueblo a su autoconfinamiento en su bastión territorial y político, el Trópico de Cochabamba. Y finalmente, compañeras, compañeros, saben, nuestras ejecutivos, a veces tema seguridad, yo decía, no quiero que los hermanos estén perdiendo tiempo. No. Pero yo no, tengo un mandato de dar seguridad. Muchas gracias por darme seguridad y para salvarme la vida, hermanas y hermanos del Trópico de Cochabamba. Hace una década, el escenario en el que se encuentra actualmente el presidente Evo Morales hubiera sido impensable, acorralado por el gobierno del MAS que él mismo eligió y por el que hizo campaña desde Argentina en 2020. Los que lo ensalzaron y alentaron su elección una y otra vez ahora buscan aniquilarlo política, moral y judicialmente por sus relaciones con menores, que según el presidente Luis Arce era un secreto a voces que todos lo sabíamos. La disputa entre la conducción del gobierno de Luis Arce y la dirección política del movimiento al socialismo de Evo Morales terminó en su ruptura y una arremetida mutua de revelaciones. Las aspiraciones de postulación presidencial del exmandatario fueron el otro detonante. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas, como tú mismo lo has dicho. Durante casi 14 años, Evo Morales representó el poder en sí mismo. Sus victorias electorales le encubraron como el presidente con más años en el gobierno entre 2006 y 2019. Como líder del movimiento al socialismo, derrotó a sus adversarios en las elecciones de 2005 con el 53,7%, en 2009 con el 64,2% y en 2014 con el 61,3%. Era una máquina electoral imparable, pero forzar su postulación en 2019 profundizó su desgaste. Evo Morales, aunque ya no tiene una actoría electoral, políticamente sigue siendo influyente, comenta el analista Franz Flores. Y ahí el Evo Morales no ha dejado de tener influencia. Por eso te digo, una cosa es su influencia objetiva, electoral, digamos, y otra es su influencia política, aún estando él fuera de la política, legalmente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente yo sostengo de que lo que él dice en la radio Causanchuncoca, de una o de otra manera marca agenda política a lo largo de todos los días. El espejismo del exitoso modelo económico se fue derrumbando en medio de una política calificada por sus oponentes de despilfarro, la cual tendría serias consecuencias años más tarde. Luis Arce, el sucesor de Evo Morales y su ministro durante 13 años, considerado el padre del milagro económico, ahora enfrenta las consecuencias de su propia administración. El gobierno de Morales destacó porque bajaron los índices de pobreza y extrema pobreza y se elevaron los datos de crecimiento, pero esto no fue acompañado con un cambio en la matriz productiva, mucho menos con una política económica sostenible. Tres hechos fueron marchitando y hundiendo la larga data de Morales al frente del Estado. Primero, la ambición de Morales y de su administración por la reelección indefinida a través de forzar sentencias en el Tribunal Constitucional. Segundo, el oscuro caso de su relación con Gabriela Zapata, una investigación manipulada de su hijo, el primer campanazo sobre sus relaciones con menores de edad, un aparato estatal que se movió para defenderlo y que ahora usa para acorralarlo. Y tercero, la injerencia en los órganos judicial y electoral y como consecuencia un debilitamiento de la democracia. Una gran sorpresa para el pueblo, para los revolucionarios, para el pueblo antiimperialista. Un fallo que nos permite ahora
obtener el voto para una nueva gestión. Y yo quiero decirles que este fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en base a la Constitución y sobre todo en base a un derecho internacional. Morales era tan poderoso que sus palabras podían tener un efecto de absolución o de sentencia sin ser juez ni fiscal. Ahora está del otro lado de la vereda, sin el control estatal, reclamando al gobierno de Luis Arce separación de poderes, debido proceso, independencia judicial y el respeto al Estado de Derecho. Está probando de su propia medicina, y en políticos como el exmandatario esto es casi normal, dice Flores. Él está, por así decirlo, tomando algo de su propia medicina, de su propia sopa. Y él, sin duda, que a lo largo de los próximos meses va a tratar de refugiarse en ese reclamo de la institucionalidad, de la independencia de poderes, de la imparcialidad del Estado, etcétera, ¿no? Eso va a tratar de hacerlo por su propia sobrevivencia, digamos, incluso legal. En la actualidad, Evo Morales vive en una especie de autoconfinamiento en la sede de la coordinadora de las 6 federaciones, resguardado por sus leales del Chapare y organizaciones evistas de otros departamentos. Una imputación, una orden de aprehensión y una alerta migratoria pesan contra el exmandatario por el presunto delito de trata de personas. Para Flores, por su actual situación judicial, Morales ha dejado de ser un actor relevante dentro de la política fáctica. No se lo ve yendo a otro lado, no se lo ve viajando. Lo sintomático ha sido que no ha estado en la posesión de Maduro, por ejemplo, que le hubiera gustado estar, ¿no? Entonces hay este autoencierro, confinamiento, o como quiera llamarse, del Evo Morales, ¿no? Luego es verdad lo que tú dices, de que ha dejado de ser un actor político relevante dentro, digamos, de la política fáctica. ¿A qué me refiero con esto? De que Evo Morales no puede participar en las elecciones. Por lo tanto, la definición objetiva del poder o de lo que se haga en el poder, él no tiene ninguna influencia. Actualmente no tiene porque no es candidato. Pero Evo Morales no es el único responsable por creer que es insustituible. Su entorno de poder y una estructura estatal cómoda durante 14 años son tan culpables de su endiosamiento. Ante este panorama, ¿cuál es el futuro político de Evo Morales? ¿Declinará su deseo de volver a ser candidato y apostará a un cambio generacional para preservar su proyecto político? ¿O el otrora hombre poderoso terminará pulverizándose? Como dice el politólogo Franklin Pareja, irremediablemente Morales está sufriendo una sanción moral de la cual no se va a reconstituir a pesar de que en el plano político pueda pasar cualquier cosa. Entonces, si Morales inicialmente pensaba a través de la presión social lograr habilitar su candidatura, forzar el reconocimiento de su jefatura y blanquear su situación jurídica, creo que ninguna de esas 3 situaciones hoy son posibles de conseguir. Definitivamente no creo que ahora logre la jefatura del partido, dudo que logre habilitarse como candidato y pienso que no va a lograr realmente tener una fortaleza en la competencia electoral. Contrapunto. Un espacio de diálogo, análisis y debate